Su uso también se puede compartir en el tiempo, ¿verdad? A través de ranuras. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a suponer que esta es una trama y después se repite otra trama y etcétera. Entonces, un usuario, este usuario que se le asignó el canal 1, por ejemplo, ¿sí? Mientras dure su llamada, va a utilizar ese canal 1 en la siguiente trama y después en la siguiente trama. ¿Ok? O sea, cada canal durante un tiempo de trama puede ser utilizado, por ejemplo, aquí por 1, 2, 3 usuarios en diferente tiempo. ¿Sí? Entonces puede ser que a este usuario ya en TDMA se le diga, ¿sabes qué? Tú vas a usar el canal número 1, ¿sí? Pero en tal ranura de tiempo, en esta, por ejemplo, el canal 1, vamos a ponerle el canal 1, ranura 2, ¿verdad? Este dice el canal 1, ranura 1. ¿Sí? Entonces el canal 1, ranura 2 y el canal 1, ranura 1. Esta ranura la utiliza para transmitir el usuario en esta banda de frecuencia y en esta ranura de tiempo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Después deja de transmitir y vuelve a transmitir. ¿Sí? En lo que deja de transmitir, pues como que va juntando las tramas, los paquetitos que va a transmitir y cuando le toca su turno los envía todos. ¿Sí? Y después otra vez el que sigue, igual el otro ya con todos sus paquetitos y cuando le toca transmitir, transmite todos. ¿Okay? El chiste es que se conserve, que al receptor llegue con una tasa constante, porque son aplicaciones de tiempo real. Eso serviría por ejemplo, para transmisión de voz. O sea, ¿no habría algún retardo por ahí o algo así? No, porque la voz acuérdense que se digitaliza y se tienen que generar muestras cada cierto tiempo. Y cada muestra se representa con cierto número de bits dependiendo del número de niveles de cuantificación. ¿Sí? Y al receptor también tienen que llegar las muestras también con la misma periodicidad. ¿Ok? Pero puede ser que primero que en lugar de enviar en cada ranura de tiempo enviar aquí tendría por ejemplo que enviar, vamos a suponer aquí tengo que enviar una muestra, acá otra y así. ¿Sí? Entonces aquí lo que hago es que aquí envío las tres de una vez. Envío la que corresponde a este tiempo, a este y a este. Y cuando me vuelve a tocar el turno, otra vez envío las tres. ¿Sí? ¿Quién los va a ordenar? Pues el receptor. El receptor ya me llegan de bonche y en lo que llegan el otro bonche, estos los voy procesando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, es la forma en la que opera la transmisión en tiempo real de señales, que son en general conversacionales. ¿Ok? Entonces, de hecho, este esquema que dibujé aquí en realidad no es TDMA, es FDMA, es un híbrido FDMA-TDMA. ¿Sí? Porque TDMA sería asignar toda la banda de frecuencia a un usuario durante una ranura de tiempo, toda la banda de frecuencia a otro, toda a otro. ¿Sí? Ese sería un TDMA puro. ¿Ok? Entonces, ese es el acceso múltiple por división de frecuencia y híbrido frecuencia-tiempo. ¿Sí? El que vamos a ver nosotros en este curso es uno que se conoce como CDMA. ¿Ok? Donde en lo que consiste CDMA es que a cada usuario se asigna todo el ancho de banda. ¿Sí? Y en forma simultánea. ¿Okay? Pero ese ancho de banda es mucho mayor al que el usuario realmente requiere. El usuario requiere transmitir una señal que tiene un ancho de banda angosto y se le asigna un ancho de banda grande, mucho más grande que el que requiere. Entonces, ahí en lo que consiste CDMA es que cada usuario, la densidad espectral de potencia que tiene concentrada en un ancho de banda angosto, la dispersa en un ancho de banda grande. De tal manera que es como si, imagínense que la potencia es el agua que cabe en una cubeta. ¿Sí? Es de banda angosta. Pero si lo tiran aquí, en todo esto, pues en realidad hasta ni se vería, ¿no? ¿Okay? O sea, está ocupando más del espacio, pero el volumen de agua, la potencia sigue siendo la misma. ¿Okay? Y otro usuario, pero para dispersar la potencia en un ancho de banda más grande se utiliza un código de dispersión que es único.
y es ortogonal a otros que van a utilizar los otros usuarios, de tal forma que la señal en los receptores se pueda recuperar la del usuario deseado. ¿Sí? Entonces es como si los códigos fueran, por ejemplo, en uno es agua, en otro es aceite, o sea, que se puedan separar de alguna manera. ¿Ok? Entonces, eso es CDMA, es lo que vamos a ver nosotros en este último tema, acceso múltiple por división de código. Hay otros esquemas, este esquema se utilizó en los sistemas de primera generación, este se utilizó en los sistemas de segunda generación, este se utilizó en los sistemas de tercera generación y todavía algunas variantes de este se utilizan en 4G y en 5G, están propuestas. Sí, porque hay variantes de CDMA. En 4G, el principal esquema de acceso múltiple que se utilizó fue un OFDMA, que es parecido a FDMA, pero las bandas de frecuencia son más angostas y a los usuarios se les asigna más de una portadora, no como aquí que nada más se les asigna una. ¿Sí? Se les asignan múltiples portadoras, se les llama sistemas multiportadora, multicarga. ¿Okay? Tiene sus ventajas. ¿Okay? Principalmente que permiten aumentar la capacidad del sistema. Este esquema de acceso múltiple, que lo vemos en temas avanzados, lo utilizaron los sistemas 4G, lo utilizan los sistemas 4G. ¿Sí? Los sistemas 5G siguen utilizando pero el que se está proponiendo, el nuevo sistema de acceso múltiple que se está proponiendo para 5G es NOMA, aunque yo creo que en realidad quien lo va a utilizar, porque todavía no está lo suficientemente madura esa tecnología como para ser utilizada. ¿Sí? Entonces, el pronóstico es que NOMA va a ser utilizada bien por los sistemas 6G, los cuales van a entrar en operación por ahí de 2030. ¿Sí? Normalmente, ha coincidido eso, ha sido pura casualidad, ¿no? Que estos entraron en operación en inicios de los 80s, finales de los 70s, 1980 por ejemplo, esto en los 90s, 1990 entraron en operación los 2G, los 3G en el año 2000, el 4G en el 2010, ustedes nacieron con estos. ¿Sí? No, ¿verdad? Antes de la con este de arriba. Bueno, nació para que se utilizaron así ya de jovenazos, ¿no? Y pues este es el que está actualmente, ¿no? Por ejemplo, en general 5G sigue utilizando FDMA, ¿no? No conozco un sistema que esté utilizando todavía de acceso múltiple. No, es muy diferente a todos los de acá son ortogonales, es decir, hay una forma de poder separar la información de los múltiples usuarios. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, los usuarios pueden transmitir en FDMA, transmiten en forma simultánea, ¿sí? Pero en diferente banda de frecuencia. O sea, en el tiempo no son ortogonales. Las señales se mezclan todas. Llegan al receptor, llegan todas las señales de todos los usuarios de esa serie. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el enlace de bajada, a le llega también todo lo que le está transmitiendo a los otros. Pero ¿cómo separa la que se requiere de mediante un filtro? ¿Sí? Porque en las frecuencias son ortogonales. Hay forma de separarlo. Aquí en FDMA la separación es con frecuencia. En FDMA, TDMA la separación es en frecuencia y también sincronizándose con la trama para saber en qué momento leer mi información. Cuando inicia mi ranura, leo la información. Cuando no es mi ranura, no la leo. Si la leo, no la leo. Si la leo. ¿Sí? Pero tengo que estar sincronizado con el sistema para saber cuándo inician sus tramas y cuándo terminan. ¿Ok? Entonces, son ortogonales en frecuencia y en tiempo. ¿Ok? Y CDMA rompe con eso, porque CDMA todos los usuarios transmiten en todo el ancho de banda en forma simultánea. O sea, no hay ortogonalidad ni en frecuencia ni en tiempo. La ortogonalidad es por el código que se utiliza para dispersar la información del usuario. Y por eso se le llama acceso múltiple por división de código. El código de dispersión es el que permite recuperar la información de un determinado usuario. Cada usuario utiliza un código de dispersión diferente y entre esos códigos deben de ser ortogonales. ¿Ok? Entonces, CDMA, de hecho, CDMA, cuando se han utilizado en sistemas ya así de aplicaciones para la población, para uso de manera masiva, ¿sí?
En general, esa tecnología en realidad fue ideada muchísimos años antes, décadas o hasta cientos de años antes. ¿Sí? Por ejemplo, CDMA fue la novedad en el año 2000. ¿Sí? Era un sistema así muy novedoso. ¿Okay? Sin embargo, en realidad fue propuesto, fue desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Fue en los años 45, porque utilizaban para comunicarse los ejércitos, utilizaban FDMA, TDMA. ¿Sí? Y el ejército contrario creaba una señal que se le llamaba de jamming, una interferencia intencional. ¿Sí? Jamming en inglés es así como congestionamiento, como tráfico pesado. Pero significa que yo creo interferencia intencional. Estás transmitiendo en esta banda y era fácil saberlo. Ponía una antenita, mi analizador de espectros y veía dónde estaba alguna banda de frecuencia. Digo, están transmitiendo aquí mi ejército. Y aparte, permitía localizar al ejército enemigo. ¿Sí? Porque era detectar, a ver, me voy moviendo, a ver hacia dónde va aumentando la señal. Ahí está, les mando una bombita, ¿no? Entonces me están diciendo su ubicación. ¿Okay? O para que ellos no se comunicaran con sus aviones o lo que sea, pues en esa banda transmitían una señal interferente, ¿sí? Para arruinarle su comunicación. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar eso? Pues fue que en aquella época fue una tecnología ultra super secreta. ¿Quién sabe ahorita qué tecnologías super secretas hay? No lo sabemos. ¿Sí? Pero sí ha de haber bastante, las vamos a conocer. Que ya salgan para una aplicación masiva. ¿Okay? Entonces, y así todas las tecnologías en realidad no fueron nuevas en el momento en el que se aplicaron a un sistema real, ¿sí? Sino en realidad era propuesta, el concepto celular en realidad se propuso desde que inició la telefonía inalámbrica. Más bien se utilizó, por ejemplo, en realidad el concepto celular se basa en el reuso de frecuencias, pero un reuso intenso. ¿Sí? Que algunas frecuencias que utilizan en una zona geográfica las utilicen en otra, pero lo más cercana posible. Pero tampoco tanto, porque si no se causa una interferencia excesiva y que entonces no va a tener sentido la comunicación. Pero por ejemplo, en las primeras estaciones de radiodifusoras, de radiodifusión comercial, pues ya se hacía el reuso de frecuencia, porque una misma banda de frecuencia, una misma portadora, por ejemplo, se utilizaba en la Ciudad de México para un programa que era un noticiero, por ejemplo. En Monterrey quizá esa misma portadora se utilizaba para una estación de noticias, para una estación de deportes en otra ciudad, etc. ¿Sí? Entonces en realidad existía el uso, pero no era tan intenso, estaban muy separadas las estaciones que rehusaban las frecuencias, ¿okay? Que prácticamente se ignoraba la interferencia que se causaba. El concepto de celular es eso, pero utilizamos de una manera más intensa. ¿Okay? Entonces, CDMA es lo que vamos a ver, acceso a múltiple por división de código. Ahorita ya estamos dando lo que es una introducción, ya vimos la clasificación de los diferentes esquemas, que es lo que les platiqué ahí. Se supone que en comunicaciones analógicas debieron de ver al menos FDMA, ¿okay? Y el acceso múltiple por división de código. El acceso múltiple por división de código utiliza varias técnicas para lograr atender con la misma banda de frecuencia a múltiples usuarios. ¿Sí? La técnica que vamos a explicar nosotros se le conoce como de secuencia directa, aunque hay otras técnicas como salto de frecuencia, salto de tiempo, chirp o zumbido, etc. Ahorita las vamos a explicar. Es bien importante en las técnicas de espectro disperso el uso de secuencias de dispersión, que son secuencias de unos y ceros que se les llama chips para diferenciarlos de los bits, porque en realidad es una señal a mucho mayor velocidad que la de los datos, ¿okay? Que tiene características de ruido, ¿sí? Pero no es ruido, en realidad es una señal periódica, pero tiene características de ruido. Vamos a ver cuáles son esas características de ruido. Por eso también a las secuencias de dispersión también se les llama secuencias de pseudo ruido, ¿sí? Pseudo es algo así como falso, ¿no? Como ruido falso. O sea, tiene las características de ruido, pero no es ruido, ¿sí?
y de alguna manera sirve también para brindarle privacidad a la información que voy a enviar. ¿Ok? Entonces vamos a ver la CDMA de secuencia directa. Les voy a platicar un poquito de CDMA de salto de frecuencia y finalmente vamos a ver una aplicación en un sistema real que se conoció como el REC Receiver en los sistemas móviles CDMA de tercera generación. Entonces, el tema que vamos a ver, acceso múltiple, pues está aquí. Estoy iluminando con multiplexaje para volverles a mencionar que multiplexaje y acceso múltiple conceptualmente tiene la misma función, compartir recursos, ¿sí? Estos recursos los comparto entre diferentes usuarios de una manera organizada. ¿Okay? Puedo atender a múltiples usuarios mediante diferentes esquemas de acceso múltiple. Nada más que aquí los recursos se encuentran de forma remota, son los recursos que tiene la estación base, los transceptores, ¿sí? El multiplexaje en general es igual, compartir recursos, pero de manera local. Es cuando en su teléfono van a enviar una señal multimedia, por ejemplo, ¿sí? Multiplexan en su misma trama en la que van a transmitir, pues ahí colocan información de las diferentes fuentes de información. Pero ese multiplexaje, ese intercalado de diferentes fuentes de información, lo hacen de manera local, ¿sí? Y después lo transmiten como un todo en estos enlaces. ¿Ok? ¿Sí les queda claro la diferencia? Entonces, ese es el punto. Ya vimos todos los demás bloques, ya los conocen. Entonces estamos con ese último. Y básicamente es porque el acceso múltiple se utiliza cuando el medio de transmisión es compartido, ¿sí? Cuando se comparte este medio de transmisión, que es algo típico en los sistemas de radio, es decir, los que utilizan el espacio como medio de transmisión. Estos son los diferentes esquemas de acceso múltiple. Básicamente la grafiquita que se hace es los recursos de comunicaciones. Acuérdense que son la banda de frecuencia, ¿sí? La potencia de transmisión y el tiempo o intervalo de transmisión. Vamos a poner intervalos de transmisión. Son los recursos que se tienen para comunicar a los usuarios con el sistema, ¿sí? Hay más recursos, todos los recursos del sistema, los transceptores, los multiplexores, todos son recursos, pero en realidad a los que se refieren aquí es ya los que se utilizan para comunicar eléctricamente al usuario con el sistema, ¿sí? Tengo la banda, normalmente se habla mucho de las bandas de frecuencia, pero también la potencia es un recurso importante porque las estaciones base no pueden transmitir una potencia infinita, tienen un límite de ciertos watts y esos watts los tienen que distribuir entre la información de los diferentes usuarios que van a transmitir, ¿sí? Este recurso de potencia lo tiene que distribuir entre los diferentes, la información de los que van a ir para los diferentes usuarios, ¿sí? Si el usuario se encuentra muy lejos, pues quizá la estación base requiere más potencia ese usuario de información. Si el usuario se encuentra muy cerca, pues menos potencia, ¿sí? Pero la suma de toda la potencia es la total, la que tiene el amplificador de la estación base. Es un recurso limitado, ¿sí? Aunque se habla muy poco de él. Y el intervalo de frecuencia es el tiempo que tiene el usuario, que se asigna al usuario para enviar su información, también es un recurso, ¿sí? Entre mayor tiempo se le dé al usuario para transmitir, pues puede transmitir mayor información, pero está ocupando más recursos, ¿sí? Entonces, FDMA en general, aquí tenemos, por ejemplo, el tiempo y la frecuencia, ¿verdad? Vamos a suponer que al sistema se le asigna un cierto ancho de banda B, ¿sí? En FDMA, ese ancho de banda se divide, aquí inicia y aquí termina, se divide en bandas de frecuencia, como lo expliqué en el dibujito de arriba, ¿verdad? Entonces, FDMA se divide así, ¿verdad? Divide. Estas son bandas de frecuencia, y así que este es el canal 1, cuando la comunicación es bidireccional, acuérdense que debe haber otra banda por acá, ¿sí? Para que una subbanda aquí y una subbanda acá
se utilizan como un solo canal de comunicaciones para lograr la comunicación bidireccional. ¿Sí? Entonces, aquí es la forma en la que se divide. O sea, si llega un usuario y requiere transmitir, vamos a suponer que aquí en este instante de tiempo llegó un usuario, entonces empieza a ocupar este recurso. Si después llega otro usuario, por ejemplo en este momento, pues se le asigna otro recurso, por ejemplo este, lo empieza a utilizar. ¿Sí? Llega otro usuario, ok, por acá, y pues, por ejemplo aquí si ya terminó su llamada, se le puede asignar este mismo. Ok. ¿Sí? Entonces este es FDMA, acceso múltiples usuarios son atendidos, pero por división en frecuencia. Ok. Falta aquí otra dimensión, ¿sí? Que sería cuál es la potencia que se le asigna a cada uno de ellos. ¿Okay? Quizá a alguno que se encuentra más lejos se le asigna más potencia que a otro. ¿Sí? Sería como que la altura, esa sería la potencia que se le asigna. La suma de todas esas potencias es la potencia máxima que puede transmitir la estación base. En TDMA, un TDMA puro, digamos, un TDMA, igual, ya tengo aquí el tiempo, tengo aquí la frecuencia, tengo aquí el ancho de banda, pero en este caso, el ancho de banda, el uso de todo ese ancho de banda se divide en ranuras de tiempo. ¿Sí? Todo este ancho de banda, ¿okay? Lo voy a dividir en ranuras de tiempo, por ejemplo, perdón, en tramas. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la trama 1, esta es la trama 2, esta es la trama 3, etc. ¿Okay? Este es el tiempo de trama, el tiempo de T, 2T, 3T. No es muestreo ni nada, es el tiempo de una trama. ¿Ok? Todas las tramas, ¿se acuerdan que les expliqué al final del capítulo 1 los tipos de transmisión? Transmisión síncrona y transmisión asíncrona. La transmisión síncrona, que los pregunté inclusive en una de los reactivos del primer examen, que explicaran la transmisión. Es cuando se transmiten, todo el tiempo se están enviando tramas. Se tenga o no información por enviar, el sistema siempre está enviando tramas. ¿Okay? Entonces, las tramas se dividen en ranuras de tiempo, ranura 1, ranura 2, etc. Ranura 1, ranura 2, etc. Ranura 1, ranura 2, etc. ¿Sí? Y así. Tiene cierto número de ranuras de tiempo. El total de ranuras es el total de usuarios que puede atender de forma simultánea. El total de subbandas es el total de usuarios que puede atender de forma simultánea. ¿Sí? Entonces llega un usuario y quiere servicio y te asignó esta ranura. Nada más puedes utilizar esta ranura. ¿Quieres seguir continuando tu transmisión? Vas a transmitir siempre por ejemplo aquí la primera ranura de cada una de las tramas. ¿Sí? Los usuarios se deben de sincronizar con la estructura de tiempo de la estación base o del punto de acceso. ¿Sí? Y si quieren servicio, entonces el sistema les va a decir utiliza tal ranura. Puede haber otro usuario que le asigne, por ejemplo, quizá esta ranura que está acá. Entonces esa siempre la va a usar hasta que dure su llamada. Una vez que termina, la libera y se le puede asignar a otro usuario. ¿Ok? Después viene acceso múltiple por división espacial. Se utiliza este acceso múltiple por división espacial, se utiliza mucho en sistemas satelitales. Es, por ejemplo, imagínense, aquí tengo la Tierra, acá está un satélite, ¿sí? Y este satélite puede cubrir con una antenita una huella, ¿verdad? Una cierta zona geográfica aquí y otra zona geográfica acá. Lo puede hacer con la misma banda de frecuencia. ¿Sí? Vamos a suponer que utiliza la banda F1 y acá también la F1. ¿Ok? Pero la división es espacial. Puede utilizar la misma banda, pero en diferentes zonas geográficas. ¿Sí? Ese es acceso múltiple por división de espacio. Las estaciones terrenas que estén aquí utilizan esta banda, pero también las de acá. Pero la forma en la que no se causan interferencia unas con otras es por división en el espacio. ¿Ok? Después existe el acceso múltiple por división de polarización. ¿Sí? En su curso de teoría electromagnética o introducción en las comunicaciones les mencionaron que las ondas electromagnéticas
pueden tener cierta polarización de acuerdo a la dirección del campo eléctrico. Si el campo eléctrico es perpendicular al plano de propagación, se dice que tiene polarización vertical, y si es paralelo, tiene polarización horizontal, ¿sí? Pero también puede ser que el campo eléctrico, conforme se propaga la onda, vaya girando hacia un sentido o vaya girando hacia otro, y forme, por ejemplo, un círculo o una elipse. A ese tipo de polarización se le conoce en términos generales como polarización elíptica. Si lo que forma es un círculo, se le llama polarización circular. Acuérdense que el círculo es un caso especial de una elipse. ¿Ok? Una elipse tiene excentricidad, me parece que 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí les queda claro esta parte? Entonces, hay antenas que permiten únicamente obtener señales que vienen con campo eléctrico vertical, tienen polarización vertical. Por ejemplo, el monopolo, ¿sí? El dipolo. ¿Ok? Ese tipo de antenas que utilizamos para televisión, para radio, en general tienen polarización vertical, ¿sí? Pero hay otras, si esa misma antenita nada más la giro, ya tiene polarización horizontal. ¿Ok? Por eso una antenita, no sé, de FM, nada más con que la gire 90 grados, ya la recepción ya no es la misma. ¿Okay? Quizás sí recibe algo porque también la señal, conforme se propaga en el espacio, debido a las reflexiones, etcétera, puede también perder un poquito la polarización. ¿Okay? Entonces, y en los satélites normalmente se utiliza polarización circular, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué polarización circular? Porque el satélite, no crean que está así fijo. El satélite en su órbita está haciendo como un 8. Entonces la antenita se está moviendo. ¿Sí? Entonces, polarizarlo, que la estación terrena tenga una antena con polarización vertical o horizontal, perdería la polarización, ¿sí? En algunos momentos recibe bien, en otros recibe mal, ¿sí? Entonces, mejor la polarizo para que no importa que el campo eléctrico cambie de dirección, la estación la pueda recibir, ¿sí? Entonces, esa es la polarización. Entonces, por ejemplo, por división de polarización es que quizá aquí utilizo la frecuencia 1 con polarización circular a la derecha, pero también en esa misma zona utilizo F1 pero con polarización elíptica hacia la izquierda, ¿sí? Y las antenitas aquí de las estaciones base pues son diferentes. No sé si hicieron ustedes el experimento en física donde ustedes transmitían, normalmente las antenitas de microondas son unas antenitas que les conocen como de corneta, ¿sí? Porque es una guía de onda. Acá está la antenita, que le llaman prueba, o que es como una antena monopolo, ¿sí? Está el transmisor, la antenita monopolo, y esta radia energía a la guía de onda, ¿sí? O sea, la señal en realidad ya se propaga ahí como en el espacio libre, pero guiada por la estructura metálica, ¿sí? Mediante reflexiones. Y después, al final hay una antenita, se le llama antenita de corneta porque como que se abre así. ¿Sí la recuerdan? Okay. Les voy a traer una antenita una vez desarmé una de Sky, ya ven que luego ni van por las antenitas, las parabólicas, ahí los dejan por siempre. Como que no les conviene, ¿no? Económicamente andar recolectando eso. Después donde los van a tirar, ¿no? Porque ya la tecnología cambia, ya cambió el tipo de plato, ya cambió el transceptor. Pero la antenita de Sky utiliza una antena de corneta ranurada. O sea, hagan en cuenta que el perfil, la antena de corneta completa así. ¿Sí? Aquí está la guía de onda y aquí está la prueba, ¿no? Aquí está el radiador. Y la señal se va propagando aquí así y sale, ¿no? Radiador. ¿Ok? Pero este es como, normalmente, vamos a ver si la logro dibujar siempre, se vería así, ¿no? Debería algo así. Algo así se ve. ¿Okay? Aquí pues es como rectangular. ¿Okay? Pero también puede ser así como cónica. Se dan cuenta que las antenitas de Sky son como cónicas, pero el perfil de estas caras que ven aquí está así. Y por acá también está así. O sea, crean una estructura que es resonante, ¿okay? Para aumentar la ganancia de la antena principalmente.
¿sí? Para que se refuerce la señal que va saliendo en una determinada dirección, mayor directividad y mayor ganancia de la antena. ¿Ok? Por ahí la tengo, la voy a traer para que la conozcan físicamente. ¿Ok? Esas antenitas operan más o menos en 2.5 gigas. ¿Sí? Es lo que se utilizaba. Y de hecho, la antenita viene con su convertidor de bajada. ¿Sí? O sea, tiene un circuito que la señal que están de televisión o de las señales de televisión que están centradas en 2.5 gigas los bajan a una frecuencia intermedia que es normalmente de, ¿saben de cuánto es? De 500 megas. ¿Sí? Bajan la señal de televisión a 500 megas y ya ese dispositivo se le llama convertidor de bajada. No es otra cosa más que un mezclador que se encarga, que genera una componente senoidal de cierta frecuencia, de tal forma que el espectro de la banda que quiero leer se traslada a frecuencia intermedia. ¿Okay? Y ya esa lo envía al transceptor. ¿Por qué? Porque si no las pilas serían muy grandes a alta frecuencia. O sea, aunque utilice un cable coaxial, mejor me conviene trabajar en una frecuencia más baja donde las pilas no son tan grandes. ¿Sí? Por eso están ahí junto con la antenita. ¿Okay? Entonces, ese tipo de antenas tienen un cierto tipo de polarización de esta forma. ¿Sí? O sea que pueden captar señales que tienen polarización elíptica en general. ¿Sí? Pero depende del campo eléctrico hacia donde vaya girando, que es elípticas a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, aquí es por polarización. Podría utilizar dos tipos de polarización y entonces reuso la misma frecuencia, pero la forma de separarlas es por la polarización. ¿Sí? Con la antena adecuada, una que capta la polarización a la derecha y otra hacia la izquierda. ¿Sí? Ese es el acceso múltiple por división de polarización. El que vamos a ver nosotros es acceso múltiple por división de código. ¿Sí? En división de código, aquí tengo el tiempo y acá tengo la frecuencia. ¿Sí? Aquí tengo el ancho de banda asignado al sistema y aquí, fíjense cómo está eso. Llega un usuario, ¿sí? Llega un usuario, por ejemplo, en este momento y se le asigna toda la banda de frecuencia hasta que termine su llamada. ¿Sí? Pero se le asignó su señal, que en realidad este requería un ancho de banda mucho menor a este. Su señal era de banda angosta. ¿Sí? Pero va a utilizar toda esta banda de toda la potencia de su señal la va a distribuir en un ancho de banda más grande. Entonces su señal va a aparecer como ruido. ¿Sí? Va a tener una densidad de potencia muy pequeña. ¿Okay? Llega otro usuario y le asignan un código diferente, pero le asignan toda la banda, ¿sí? Toda la banda, pero con un código de dispersión diferente. Digamos que aquí el código lo podría ver como el color. ¿Sí? Y llega otro usuario por acá y le asignan igual todo el ancho de banda. Entonces utilizan todo el ancho de banda en forma simultánea. ¿Sí? Y eso va en contra de estos dos, ¿verdad? Aquí como dividía en frecuencia, la forma de separarla era con filtros. Aquí como la dividía en tiempo, la forma de separarla era sincronizándome y leer nada más en la ranura que me corresponde. ¿Sí? Aquí hay ortogonalidad en la frecuencia, ortogonalidad en el tiempo, y acá, ¿no? ¿Cómo voy a recuperar mi información? Es porque la ortogonalidad es por el código de dispersión. Si yo en el receptor utilizo el mismo código para dispersar, y de hecho no es tan fácil, o sea, también técnicamente se requiere de alguien que experto, que conozca de eso. ¿Sí? Porque no basta con conocer el código generado en el receptor debe estar en fase con la señal recibida para poder lograr la dispersión, si no, no se logra. No logro dispersar la señal aunque conozca el código. Y la señal que se dispersa nada más es porque tiene ese código. Las demás se vuelven a dispersar, digamos. ¿Ok? Entonces, para mí, yo disperso una. O sea, ¿cómo se vería varias señales? Vamos a suponer que aquí tengo la frecuencia. Salud. Este es el ancho de banda. ¿Sí? Y esta es la potencia. Entonces, mi señal que tenía una cierta potencia, pero era de banda angosta, se dispersa en una banda más y parece como ruido. ¿Sí? La de un usuario. La de otro usuario también se le asigna otro código, pero igual se dispersa en todo el ancho de banda y se transmite en forma simultánea. ¿Sí?
y otro usuario, y así. Dense cuenta que aquí el número de usuarios que se pueden atender dependen de la interferencia. La capacidad de un sistema CDMA está en función de la interferencia que se causa en unos a otros. ¿Sí? O sea, no es una capacidad dura, es una capacidad más suave. ¿Sí? En ciertas condiciones puede atender mayor número de usuarios, en otras menos, es variable. ¿Sí? En cambio acá es fija, acá la capacidad es dura. El número de ranuras, el número de subbandas es el total de usuarios que puede atender. El número de ranuras por trama es el total de usuarios que puede atender. Y no hay más. Llega uno más y se bloquea. En cambio acá hay cierta tolerancia. ¿Sí? Es más suave. ¿Ok? Porque depende, por ejemplo, vamos a suponer que esa es la señal que llega a mi teléfono. ¿Sí? Pero a mí me interesa la que esté en color negro. ¿Sí? Es mi información. Entonces utilizo una técnica de desdispersión para que esta señal en negro la desdisperse. Vuelve a ocupar un ancho de banda más angosto y esté. Las demás permanecen y de hecho el nivel de ruido disminuye porque le estoy disminuyendo la de esta señal, la de la señal deseada. Y la demás la sigo viendo como ruido, pero debe de tener cierto valor arriba del ruido para que sea decodificable. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos usuarios puedo atender? Pues depende de qué tan grande debe de ser esta señal con respecto a la suma de las otras señales interferentes. ¿Sí? Entonces es suave. ¿Ok? Es la capacidad de suave. El número de usuarios que se puede atender depende del nivel de interferencia que hay en esos momentos. Porque depende en qué posición están los usuarios, qué tan separados están unos de otros, qué tan cerca están de la estación base, etc. ¿Sí? ¿Jóvenes? Entonces, ese es CDMA. La forma de separar es por el código de dispersión que se está utilizando. Porque se transmiten, todos los usuarios transmiten en todo el ancho de banda y lo pueden hacer de forma simultánea. ¿Sí? O sea, con filtros no puedo separar. Con una estructura de trama tampoco. ¿Sí? Entonces la forma de separarlo es por el código que se utilizó para dispersar. Y por ejemplo, en esto menciona que la cantidad de usuarios que pueda atender depende del nivel de interferencia que generan los demás, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa si es demasiado pequeño? Es decir, ¿qué decisión tomo yo como el que está dando el servicio? Porque me imagino que si está recibiendo muy poca, que le asigno otra estación base que sea un poco más cercana o... No, porque todas las estaciones base ocupan el mismo ancho de banda. O sea, tiene, por ejemplo, aquí no hay el patrón de reuso es 1. Todo el ancho de banda, el CDMA normalmente el sistema, toda el área geográfica se divide así en celdas, ¿no? Por eso se llama sistema celular. Están todas las celdas, ¿ok? Y por ejemplo, las bandas de frecuencia que se utilizan acá, quizás se utilizan en otra celda por acá, las mismas bandas. Estas son celdas con canal, se causan interferencia unas con otras. ¿Sí? Si aquí esta asigna un canal de comunicaciones a un usuario, ¿sí? Está causando interferencia a los usuarios que están en ese mismo canal acá. Y también los que están acá en ese canal están causando interferencia a este. ¿Sí? Las estaciones base le causan interferencia a los usuarios y los usuarios a la estación base en el enlace de subida. ¿Sí? O sea, hay dos enlaces, acuérdense. ¿Okay? En CDMA no hay esta separación, sino que todo el ancho de banda total se le asigna aquí. El ancho de banda total se asigna aquí, se asigna aquí. O sea, aquí no hay división no hay subdivisión, pero no hay Sí. Es un patrón de reuso de 1. Todas utilizan todo el ancho de banda. Entonces, un usuario que está siendo atendido aquí, ¿sí? Recibe interferencia de los otros usuarios que están aquí mismo y recibe interferencia de los usuarios que están acá. De todos. ¿Sí? Entonces no importa, o sea, es la máxima capacidad que se puede tener con un patrón de reuso de 1. ¿Okay? Si quieres más, si esta Z no está usando su capacidad total, porque aquí casi no hay usuarios, y esta sí, pues esta no le puede prestar, más bien la forma en la que esta puede tener más usuarios es porque esta no le está causando interferencia. ¿Sí? Entonces el nivel de interferencia
que esta le causa a esta, hace que este nivel baje y por lo tanto esta puede atender más usuarios dentro de su centro. ¿Sí se dan cuenta? O sea, como que solito se adapta en ese sentido. ¿Sí, Andrés? Sí. Y OFDMA es una especie de FM, más bien, estrictamente es un FM, solamente que aquí los anchos de banda de las diferentes portadoras, de las diferentes subbandas, son más angostos. ¿Sí? Acá un usuario no me le asignan una banda, pero acá un usuario le asignan el número de bandas de acuerdo a la velocidad de transmisión que requiere. Es más granular su uso. ¿Sí? Y eso hace más eficiente el uso de los recursos. Porque un usuario quizá lo que va a transmitir ese ancho de banda es más de lo que requiere, pero le asignas a todos lo mismo. Es bastante ineficiente. En cambio acá pues, le asignas menos ranuras, menos subbandas, menos portadoras. ¿Okay? Cuando asignas más de una portadora se le conoce como sistema multiportadora, multicarrier en inglés. ¿Okay? Normalmente estos son sistemas de una sola portadora, se les llama single carrier. O sea, cada usuario nada más le asigna una portadora. ¿Okay? Con tu mensaje modula esa portadora y lo transmites. En cambio acá se asignan múltiples portadoras. Todo el mensaje del usuario lo puede enviar utilizando esas múltiples portadoras. ¿Okay? Entonces este sistema se ve en temas avanzados. Eso lo vamos a ver la próxima semana, que van a ver temas avanzados. Entonces, y existen híbridos, ¿verdad? La combinación de estos. ¿Ok? Entonces, esos son los sistemas de acceso múltiple. Está ahí, los papeles están aquí. Ahí se pone como un emparejado, ¿verdad? Pero en realidad es como para ver con los diferentes colores la información de cada uno de los usuarios. En realidad todo esto está mezclado. ¿Sí? En realidad la señal no se ve así, ¿sí? Sino toda la señal es la suma de estos tres. Y la señal de CDMA sería la suma de esos tres. ¿Sí? No los puedo distinguir. Y el nivel de la densidad de potencia, porque cuando se dispersa tengo una señal de banda angosta, ¿no? Tengo esta señal de banda angosta, esta es la frecuencia, ¿sí? Y cuando lo disperso, esa señal se dispersa en un ancho de banda más grande. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Diga. Entonces, en CDMA, el número de usuarios que puedo recibir es ilimitado o hay algún... No es ilimitado, sino más bien no es fijo. Por ejemplo, si la tienes otro usuario, esta señal va a ir aumentando porque es la suma de todos. ¿Sí? Toda esa potencia se dispersó en un ancho de banda más grande. Aquí se ve así, pero acá ya dispersa, es la misma información. ¿Sí? Acuérdense del ejemplo de la cubeta de agua. O sea, tengo la potencia que está concentrada en un ancho de banda angosto y lo disperso en un ancho de banda más grande. Entonces parece ruido. Y ese es un usuario que es un código de dispersión. Se dispersa la de otro usuario y la de otra. Entonces, entre más usuarios estén dispersando aquí su información, el nivel de interferencia va a aumentar. ¿Sí? Cuando disperso alguno de ellos, pues, qué tan grande es la señal deseada con respecto a la interferencia remanente, es esto. Llega un momento donde, si esta no es lo suficientemente grande, no voy a poder recuperar, decodificar la información que estoy enviando ahí. ¿Sí? Entonces el sistema deja de aceptar usuarios cuando ya llegó a un cierto nivel. ¿Sí? Pero el número de usuarios para llegar a ese cierto nivel no es fijo. Ya depende de los recursos que tenga. Depende de en qué posición está el usuario, con qué potencia se le estén transmitiendo, si otras celdas están utilizando el recurso en esos momentos o no. ¿Sí se dan cuenta? Okay, lo que decía Andrés, ¿no? O sea, si esta no está utilizando, entonces esta tiene más, como hay menos interferencia, aquí la puede aprovechar para atender más usuarios aquí.
Cuando llegue también a asignar recursos a los usuarios, la de acá tiene que limitar su número de usuarios. ¿Sí se dan cuenta? O sea, a eso me refiero a que la capacidad es suave, no es así dura como en los otros esquemas. ¿Okay? Aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, los primeros sistemas de CDMA utilizaron un ancho de banda de 1.25 MHz. O sea, las señales principalmente eran de voz que ocupan un ancho de banda como de unos 20 kHz, 30 kHz. ¿Sí? Ok, de buena, si se modula en FM, por ejemplo, con buena calidad. Ok, o si es digital. Ok, entonces 30 kHz contra 1.25 megas, pues se dan cuenta, el ancho de banda para transmitir la señal es mucho mayor al que realmente requiere. ¿Sí? Esa es una de las definiciones de técnica respecto al expreso que vamos a ver. Entonces, el acceso múltiple, aquí está el resumen, ¿no? El resumen dice, los usuarios comparten todo el espectro y lo pueden hacer de forma simultánea. ¿Ok? Ya lo explicamos. A cada usuario se le asigna un código de dispersión único que usa para codificar y ensanchar el espectro de la señal de información. A cada usuario se le asigna un código de dispersión que lo que se encarga es de que su potencia la distribuye en un ancho de banda mucho más grande. ¿Okay? Entonces, la densidad de potencia, o sea, cuántos watts hay por hertz, va a disminuir. Y si lo ven, por eso antes, cuando tenían un analizador de espectro en la Segunda Guerra Mundial, pues veían en el analizador una señal de ruido. ¿Pero cómo se están comunicando? Si aquí no se ve en qué banda están. ¿Sí? No sabían que ahí estaba la señal. Y aparte es difícil de saber de dónde viene, o sea, se mueven y casi la señal es la misma. En cambio, en un sistema de banda angosta, pues se mueven y la señal se ve que aumenta o disminuye, se están acercando o alejando de la estación base. ¿Sí? Entonces, los códigos de dispersión son los que proporcionan la ortogonalidad. Ortogonalidad es una forma de poder separar la información que viene mezclada toda. ¿Sí? ¿Cómo puedo separar la que a mí me interesa? ¿Sí? Si no la puedo separar, por ejemplo, NOMA es un esquema que no tiene forma no tiene una forma ortogonal, no hay ortogonalidad entre las señales que transmite. O sea, NOMA, por ejemplo, es transmitir, a todos los usuarios les transmite en la misma banda de frecuencia, nada más con diferente potencia, es lo único. Si está cerca de la estación de base, menos potencia, si está alejado, más potencia. ¿Okay? Y lo hace en forma simultánea. ¿Cómo un usuario va a lograr recuperar su información si está siendo interferido por una señal que no es ortogonal, que ocupa su mismo ancho de banda y no hay forma de separarla? ¿Sí? Entonces, la forma de separar es algo, se utiliza una técnica que se conoce como cancelación de interferencia. ¿Ok? O sea, ¿hay alguna forma de poder como medir la señal de los otros usuarios para podérsela restar a la deseada? ¿Ok? Es un poquito como estos sistemas, estos audífonos que tienen como micrófonos, ¿no? Que ustedes están en un Zoom y las otras personas, aunque tienen acá todo un ruidero de sus hermanitos, de su mamá que está gritando, ustedes están aquí comunicándose y nada más escuchan la voz de ustedes. ¿Cómo rayos le hacen? O sea, ustedes sí pueden hablar y los escuchan, pero la voz de los demás, ¿por qué no? Porque tienen micrófonos, ¿sí?, que están captando esas señales de ruido, ¿sí? Y se le están restando al total. ¿Sí lo ven? O sea, las captan para conocerlas y después las restan. Entonces nada más va la de ustedes. Sí, por ahí se escapa un poquito del ruido que hay por atrás, pero bueno, nada es así perfecto, ¿no? Ese es un poquito como opera NOMA. ¿Ok? Entonces, es un sistema, por eso se llama acción múltiple no ortogonal. No hay una forma, alguna técnica de ortogonalidad para separar la información. De manera directa es mediante procesamiento de señal, ¿sí? Y se les conoce como canceladores de interferencia. Esta teoría de canceladores de interferencia se desarrolla por ahí de los 90s y no sé si hasta antes. ¿Sí? Cuando yo hice el posgrado, uno de mis compañeros estaba trabajando con el análisis y con el desarrollo de canceladores de interferencia. Eso fue por ahí del 2000. ¿Sí? Y apenas ahorita ya están más o menos en la etapa madura. Por eso están proponiendo para sistemas 5G. ¿Okay?
Entonces, en CDMA, fíjense, el receptor tiene que conocer el código de dispersión del usuario cuya información quiere recuperar, para empezar. Pero no basta, porque dice, decodifica la señal recibida y recupera la señal de información. Aquí no lo dice, pero se requiere que la señal, el código de dispersión generado en el receptor de manera local y la señal recibida estén en fase para poder desdispersar la señal. Si no están en fase, aunque conozca el código, si no la pongo en fase, no voy a poderla recuperar. ¿Sí? Después dice, el proceso de codificación, o sea, el proceso de codificación de la señal por espectro disperso, ensancha la señal. Una señal de banda angosta, al utilizar una técnica de espectro disperso, lo que hace es que ensancha el espectro de la señal. La densidad, toda la potencia la distribuye en un ancho de banda más grande, ¿sí? Entonces la potencia por unidad de tiempo disminuye, por unidad de ancho de banda disminuye. Y eso se le conoce como modulación de espectro disperso. ¿Okay? Eso de ensanchar la señal es un proceso de modulación. Esos son los criterios para que una técnica de modulación sea clasificada. ¿Cuándo una técnica de modulación va a ser clasificada como de espectro disperso? ¿Sí? Por ejemplo, la señal de FM, el mensaje, ¿qué le pasa al espectro de la señal modulada en frecuencia? Es mucho mayor al ancho de banda de la señal del mensaje. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. En teoría, de hecho, es infinito, ¿no? ¿Okay? Y de hecho hay FM de banda ancha y de banda angosta. ¿Sí? En el laboratorio modulamos señales de FM de banda ancha, que son las generadas en las estaciones radiodifusoras. Entonces ahí estamos viendo que el espectro de la señal se está ensanchando. ¿Okay? El mensaje tiene un ancho de banda angosto y cuando modula a una portadora en frecuencia, el espectro de esa nueva señal modulada es ancho. Es muy grande, mucho mayor al del mensaje. ¿Se puede considerar que FM es de espectro disperso? Vamos a ver que no, porque no cumple con las tres características. Una característica es que con esta sí cumple. El ancho de banda de transmisión debe ser mucho mayor al ancho de banda de la señal de información. Con eso sí cumple. ¿Sí? La señal es de banda angosta, pero ya cuando se transmite en un ancho de banda muy grande. ¿Okay? Pero fíjense, el código de dispersión, es decir, la señal que se utiliza para dispersar el mensaje, el espectro del mensaje, debe ser independiente de la información, o sea, del mensaje, y con un ancho de banda espectral mucho mayor que la señal de información. Ese es el código de dispersión. ¿Sí? O sea, hay un código que se encarga de dispersar la señal. Y ese código dice que debe ser independiente del mensaje. No tiene nada que ver con el mensaje. ¿Sí? Tengo el mensaje y mi código de dispersión y entre ellos no hay ninguna relación. ¿Sí? En cambio en FM sí, porque ¿quién es el que ensancha el espectro en FM? En FM tengo el mensaje y tengo la portadora, una señal senoidal de alta frecuencia. ¿Por qué se ensancha el espectro? En FM, ¿cómo se modula? En frecuencia, ¿no? ¿Quién modula en frecuencia? La portadora tiene cierta frecuencia. ¿Sí? ¿Quién modula la frecuencia de la portadora? El mensaje, jóvenes. El mensaje es el que modula en base a la amplitud del mensaje, la frecuencia de la portadora aumenta o disminuye. O sea, el mismo mensaje es la señal que ensancha el espectro. O sea, no solamente no es independiente, sino que es el mismo mensaje el que ensancha el espectro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no cumple con esto el FM. ¿Sí? Es el mismo mensaje el que se encarga de ensanchar el espectro. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Después dice, en el receptor la señal de información se recupera mediante la correlación de la señal recibida. ¿Sí? Fíjense, la correlación de la señal recibida con una réplica sincronizada, esta palabrita, con una réplica sincronizada del código de dispersión, sincronizada a la señal recibida. ¿Sí? Es decir, la demodulación utiliza una demodulación coherente. ¿Sí? Cuando requiero yo que la señal demoduladora
y la señal recibida estén sincronizadas o en fase, ese tipo de receptor se le conoce como coherente. ¿Se acuerdan que hablamos de ese? ¿Sí? Ok, entonces, y el ancho de banda, la relación se le llama como ganancia de procesamiento. ¿Qué tan grande es el ancho de banda de transmisión de la señal con respecto al ancho de banda inicial? ¿Sí? Este es el ancho de banda del mensaje de banda angosta y este es mucho mayor. ¿Sí? Entre mayor sea la ganancia de procesamiento, más usuarios se pueden atender en forma simultánea. ¿Ok? Entre mayor sea el ancho de banda donde se va a dispersar el mensaje de banda angosta, más usuarios se pueden atender en ese mismo ancho de banda. ¿Ok? ¿Por qué? Es lógico, porque esta señal de banda angosta, entre más mayor sea el ancho de banda, su densidad de potencia disminuye porque se distribuye en una banda más grande. ¿Sí? Como el ejemplo de la cubeta de agua, si la tiro aquí, pues quizá la altura sea como de unos milímetros, pero si la tiro en 3 salones, pues va a ser va a ser la misma cantidad de agua, pero su densidad de agua por unidad de volumen va a ser cada vez más pequeña. ¿Sí? Entonces puedo atender más usuarios. ¿Ok? Porque estos niveles de inteligencia de los que hablé aquí disminuyen entre mayor sea el ancho de banda de dispersión. ¿Ok? Después, ¿cuáles son los beneficios del espectro disperso? De estas técnicas de espectro disperso. Primero, me van a permitir el acceso múltiple. ¿Sí? Que yo pueda atender a múltiples usuarios en el mismo ancho de banda. ¿Cómo? Asignándole un código de dispersión diferente y ortogonal entre sí, ¿sí? A los diferentes usuarios. ¿Okay? Entonces permite el acceso múltiple. Protección contra interferencia multitrayectoria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al receptor llega a la trayectoria de mi mensaje, pero como estoy en un ambiente de radio móvil, la señal puede seguir otra trayectoria y llegar al receptor y causarse interferencia a unas trayectorias con otras. Pero si esta trayectoria tiene una diferencia en tiempo mayor al tiempo de chip, entonces el receptor esa no la va a desdispersar, la va a dejar como ruido. ¿Sí? Porque esa trayectoria no está sincronizada con el código de dispersión generado localmente, nada más está sincronizada la primera trayectoria, las otras no. ¿Sí? Entonces es como quitarme ese peso de encima de las múltiples trayectorias. ¿Sí? Las múltiples trayectorias son beneficiosas en una parte, pero perjudiciales por otra. ¿Por qué? Porque gracias a las multitrayectorias yo puedo tener cobertura aquí, porque la señal, como no tengo línea de vista con la estación base, pues viene reflejándose por todas partes y aquí llega. Pero no nada más llega una, llegan varias. Y la suma es vectorial. Entonces, si se suman destructivamente, pues mi señal va. Ese es el problema de las multitrayectorias, que me causa desvanecimientos de la señal, variaciones. ¿Sí? Pero por otra parte, permite que la señal llegue. ¿Sí se dan cuenta? Entonces estos sistemas permiten que la señal llegue a las multitrayectorias, pero nada más la que está sincronizada es la que recupera, y las otras ya no me causan problema. Ya no se suman vectorialmente porque quedan como ruido. ¿Sí se dan cuenta? ¿Okay? Y no se diga de la información de otros usuarios que utilizan otros códigos de dispersión. Si la de misma señal que utiliza el mismo código, esas otras trayectorias no las pude dispersar, pues menos voy a poder dispersar las de otros usuarios que utilizan otro código. ¿Okay? Entonces, por eso dice que tiene protección contra interferencia. Privacidad. ¿Por qué? Porque la información se recupera solamente si se conoce el código de dispersión. Y ya vimos que ni conociéndolo hay que sincronizarlo. ¿Sí? Entonces provee privacidad. Rechazo de la interferencia. Una señal de interferencia de banda angosta no me va a causar. Si alguien intencionalmente en la banda donde está mi señal dispersa en alguna parte pone interferencia intencional, cuando llega al receptor las dos señales, la que yo quiero recuperar la disperso, y esa al multiplicarse por el código de dispersión se dispersa, y entonces me causa menos ruido en la banda donde está mi señal, mi información. ¿Sí se dan cuenta? O sea, la interferencia intencional de banda angosta no provoca problemas. ¿Sí? Por eso es que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, por esto. ¿Ok? El ejército enemigo me quería causar, ¿dónde está transmitiendo? No veo. Pues voy a transmitirle donde yo creo que está transmitiendo, donde transmití antes, no importa.
cuando llega al receptor esa señal, la dispersa. Y ya no me hace daño porque yo mis señalas las disperso y la de ellos las disperso. ¿Sí lo ven? Después baja probabilidad de detección y de ubicar el origen. Como la señal parece como ruido, por más que yo me mueva, pues la señal prácticamente no cambia de nivel, no sé de dónde viene. ¿Sí? Entonces es difícil de detectar y por lo tanto de ubicar el origen. Ya no les puedo mandar una bombita donde la manden si no sé de dónde están transmitiendo. ¿Sí? Bueno, desafortunadamente mucha de la tecnología se desarrolla en la guerra, desafortunadamente. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 minutos. 2 minutos, ok. La próxima sesión, el lunes, vamos a hablar de los diferentes protocolos o técnicas que se utilizan para dispersar el mensaje. ¿Sí? Véanlo así, tengo un mensaje de banda angosta y lo que quiero es dispersarlo en un ancho de banda más grande. ¿Qué técnicas puedo utilizar para eso? ¿Sí? Entonces existen diferentes técnicas. La que nosotros vamos a explicar y que se utiliza en los sistemas de radio móvil es la de secuencia directa, pero hay otras técnicas que hacen eso aproximadamente, de otra forma. ¿Sí? El chiste es que el mensaje ocupe un ancho de banda mucho mayor que el que realmente requiere. ¿Okay? Entonces vamos a ver esas técnicas en la próxima.